Una pareja entra en un hotel de lujo, esperando un registro sin problemas. Pero en lugar de una bienvenida cálida, se encuentran con rechazo y una fría sospecha. ¿Por qué? Por la manera en que se ven. Pero lo que sucede a continuación te sorprenderá. Cuando el recepcionista se da cuenta de quiénes son realmente, todo cambia en un instante. Quédate con nosotros. Esta historia tomará un giro que no te imaginas. Antes de comenzar la historia, comenta abajo y cuéntanos desde dónde nos ves hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte para más. Era una fresca tarde de sábado cuando Chloe y David entraron en el elegante vestíbulo del Grandview Hotel, un lugar conocido por su servicio de primera y vistas impresionantes. Eran solo otra pareja buscando una escapatoria tranquila para el fin de semana. Su reservación había sido confirmada más temprano ese día y estaban emocionados por un retiro tranquilo de sus vidas tan ajetreadas. Chloe llevaba semanas esperando este viaje. Habían estado trabajando sin parar y por fin tenían la oportunidad de relajarse. David ya estaba admirando la decoración moderna y elegante del hotel, preparándose mentalmente para unos días de paz. Pero al acercarse al mostrador, algo no estaba bien. El joven recepcionista, un hombre alto con un uniforme impecable, levantó la vista de la computadora, observando a la pareja por un momento. Sin saludarles, les preguntó fríamente, ¿en qué puedo ayudarles? Chloe sonrió, intentando mantener el ambiente ligero. Sí, tenemos una reservación a nombre de Williams. Los dedos del recepcionista se detuvieron en el teclado y sus ojos se fijaron brevemente en ellos. Se tomó un momento más de lo habitual para consultar la reserva, lo que hizo que el ambiente a su alrededor se volviera cada vez más incómodo. Miró nuevamente la computadora. Su expresión se tensó. Finalmente, respondió con un tono frío. Lo siento, pero estamos completos esta noche. No tenemos habitaciones disponibles para ustedes. Chloe parpadeó, sorprendida. Eso no puede ser cierto. Hicimos la reserva más temprano hoy. Fue confirmada. David dio un paso al frente, tratando de mantenerse calmado, pero con una clara frustración en su voz. Hablamos con alguien por teléfono hace unas horas. ¿Estás seguro? Tal vez haya un error. El recepcionista no pareció alterarse. No hay error, dijo, estrechando los ojos, como si de alguna manera ellos lo estuvieran molestando. Quizás deberían intentar en otro hotel. No ofreció ninguna ayuda, ni siquiera intentó buscar más o revisar el sistema nuevamente. Las palabras flotaron en el aire como si no tuviesen lugar en la conversación. Chloe y David se miraron, confundidos. Este no era el servicio que esperaban de un hotel tan prestigioso. La paciencia de David comenzó a agotarse, y Chloe sentía que su propio temperamento aumentaba, aunque intentaba mantenerse tranquila. Habían esperado tanto por este viaje, y ahora, parados allí en medio del gran vestíbulo, no podían entender por qué los estaban rechazando de manera tan fácil. Pero había algo más inquietante en la actitud del recepcionista. Algo que no encajaba. No se trataba solo de que no había habitaciones disponibles. Había algo más. Algo no dicho. A medida que la tensión aumentaba, Chloe trató de mantener la calma. Miró a David, quien ya estaba visiblemente molesto. Las palabras que acababan de escuchar seguían resonando en su mente. Completamente lleno. No tenía sentido. Les habían dicho que no habría problemas con su reservación, y el correo de confirmación estaba justo allí en el teléfono de Chloe. Ella se lo mostró al recepcionista, esperando que eso cambiara su actitud. No sé qué está pasando aquí, dijo, tratando de mantenerse tranquila. Pero nosotros hicimos la reservación, tengo el correo aquí, dice que nuestra habitación está lista. Le extendió el teléfono sobre el mostrador. El recepcionista apenas lo miró, sin ofrecer ni siquiera una respuesta educada. Sus ojos seguían fijos en la pantalla de la computadora, tecleando rápidamente, como si quisiera hacerlos desaparecer. David, ahora frustrado, intervino.
Mira, no me importa qué está pasando con tu sistema, pero necesitamos esa habitación. Hemos manejado durante horas para llegar aquí. No vamos a quedarnos de pie mientras haces excusas. No estaba gritando, pero su voz sonaba más afilada. El recepcionista, sin embargo, parecía imperturbable, actuando como si no fuera gran cosa. No puedo hacer nada. Tendrán que encontrar otro lugar donde quedarse, dijo, con palabras definitivas. La pareja permaneció en silencio por un momento. Chloe no podía creer lo que estaba escuchando. Había estado en muchos hoteles y aunque en el pasado hubo algunos malentendidos, nunca había sentido algo tan personal. Había algo en los ojos del recepcionista, una especie de juicio que la hacía sentirse incómoda. No se trataba solo de negarse a ayudar, era como si ni siquiera los viera como dignos de recibir asistencia. Intentó una vez más razonar con él, aunque sentía la creciente tensión. ¿Hay un gerente con quien podamos hablar?, preguntó educadamente, aunque la frustración ya era evidente en su voz. El recepcionista dudó por un segundo, pero luego hizo un gesto despectivo. «Llamaré a alguien», murmuró, como si fuera una molestia hacerlo. Se giró para tomar el teléfono y Chloe y David se miraron incómodos. Mientras el teléfono sonaba, Chloe podía sentir el peso de la situación presionando sobre ella. ¿Por qué se comportaba de esta manera? ¿Qué era lo que lo hacía tan reacio a verificar su reservación correctamente? Pasaron los minutos y finalmente apareció una mujer con un traje de negocios desde la oficina de atrás. Los miró con una sonrisa educada, pero algo rígida. «Entiendo que tienen un problema con su reservación», dijo con una voz amigable, pero con un ligero tono frío. «Exactamente», dijo David, adelantándose. «Tenemos una reservación, pero este joven aquí dice que no. Le mostramos la confirmación y aún así se niega a hacernos el check-in. ¿Puede ayudarnos?». Los ojos de la mujer pasaron de la pareja al recepcionista, que ahora estaba en una esquina, luciendo incómodo. Miró rápidamente la pantalla de la computadora. Luego volvió a mirarlos. «Voy a revisar esto de inmediato», dijo, manteniendo esa sonrisa educada, pero con una tensión en sus ojos. Chloe notó que la gerente parecía inusualmente nerviosa, como si no quisiera involucrarse en esa situación. Algo en la actitud de la gerente hizo que Chloe se sintiera inquieta y no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de todo esto que un simple error o confusión con la reservación. No solo era la negativa, era la forma en que los trataban, no era normal, y por primera vez, Chloe sintió una punzada en su estómago. Esto no era un accidente, no era un error, era algo completamente diferente, algo que no habían anticipado cuando hicieron su reserva. La gerente se alejó para revisar el sistema, dejándolos en silencio. Chloe miró a David, quien parecía tan confundido como ella. Ninguno de los dos podía entender qué estaba pasando. ¿Cómo podía algo tan sencillo como una estadía en un hotel salir tan mal? ¿Y por qué los trataban de esa manera? Llevaban solo unos minutos allí, pero ya la situación se sentía rara. Esperaron en ese silencio incómodo, ambos esperando que la gerente volviera con buenas noticias, pero en el fondo, los dos tenían la sensación de que las cosas no iban a salir como esperaban. La gerente regresó, después de lo que pareció una eternidad, pero esta vez no había una sonrisa en su rostro. Caminó lentamente hacia el mostrador, mirando a Chloe y a David, luego al recepcionista, que aún evitaba el contacto visual. La incomodidad en el aire se había intensificado, y ahora Chloe podía notar el leve rastro de algo que parecía tensión o miedo en la postura de la gerente. Se quedó allí por un momento, claramente tomando aire antes de hablar. «He revisado su reservación», dijo la gerente, con un tono más bajo que antes. «Parece que hay un problema, pero no es lo que piensan». David levantó una ceja. «¿Qué quiere decir con no lo que pensamos? Tenemos una reserva, le hemos mostrado la confirmación. ¿Cuál es el problema?». La gerente vaciló nuevamente.
casi como si estuviera debatiendo si debía seguir hablando. Finalmente, suspiró y habló en un tono aún más bajo. El problema no es con su reservación, exactamente. Es solo que ha habido un error, pero no es algo que pueda explicar completamente ahora mismo. La paciencia de Chloe se agotó. Hemos estado aquí suficiente tiempo. Hemos manejado durante horas para llegar hasta aquí, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras usted da excusas. Su voz sonaba más firme ahora. No iba a ceder. David intervino, su tono más firme que antes. ¿Qué quiere decir con error? Todo está confirmado. Usted misma lo ha confirmado. Entonces, ¿por qué nos están tratando así? La cara de la gerente se suavizó, pero no parecía una disculpa sincera. Miren, realmente no quiero causar más problemas aquí, pero la verdad es que no supe quiénes eran cuando los vi por primera vez. Ahí estaba, la admisión de que algo había sido diferente desde el principio. Chloe y David intercambiaron una mirada confundida, pero ninguno de los dos dijo nada. Ambos esperaban que la gerente continuara. El recepcionista, que había permanecido en silencio hasta ahora, seguía con los ojos bajos, claramente incómodo. La cuestión es, continuó la gerente finalmente, que este hotel forma parte de una cadena mucho más grande. Y, bueno, ustedes no son solo huéspedes aquí. Hizo una pausa, mirándolos directamente. Ustedes son los dueños del hotel. Chloe y David se quedaron mirándola, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Al principio, las palabras no tenían sentido. ¿Dueños? No habían dicho nada sobre ser los dueños del hotel. De hecho, solo eran dos personas que habían reservado una escapada de fin de semana buscando relajarse unos días. Pero, mientras la gerente permanecía allí, esperando su respuesta, Chloe se dio cuenta de que la situación era mucho más extraña de lo que parecía. El recepcionista, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se movió incómodo. Era como si de repente se encendiera una luz en su cabeza. Parecía haber reconocido algo en la forma en que la gerente había hablado, pero no era suficiente para hacerlo sentir menos culpable. Su rostro se puso de un rojo intenso. David miró a la gerente, su confusión mezclada con incredulidad. «Espera un momento. ¿Qué quieres decir con que somos los dueños del hotel? No entiendo. Esto es un error». La gerente asintió, su expresión ahora un poco más apologética. «No este hotel en específico, pero ustedes forman parte del grupo que lo posee, la cadena completa. Este es el hotel de su compañía y no lo sabían cuando entraron». Chloe parpadeó. «¿Nosotros somos los dueños de este hotel?» Miró a David, que también estaba igualmente sorprendido, tratando de entender qué estaba pasando. No tenía sentido, no sabían nada de eso, simplemente habían reservado una habitación en línea como cualquier otro cliente. Y ahora les decían que eran los mismos dueños del lugar. La gerente asintió nuevamente, un poco más avergonzada. «Lamento muchísimo el malentendido. Simplemente no los reconocí al principio y no sabía quiénes eran. Debía haber verificado antes de hacer suposiciones». Parecía realmente arrepentida, pero Chloe no estaba segura de si podía creer en su disculpa. No cambiaba el hecho de que les habían negado uno en la habitación solo momentos antes. David sacudió la cabeza, todavía procesando lo que acababa de escuchar. «Entonces, ¿me estás diciendo que estamos aquí parados porque no nos reconociste? ¿Porque somos los dueños del lugar?» La gerente suspiró. «Sé que suena extraño, pero cuando los vi a ustedes, bueno, simplemente asumí que no pertenecían aquí. No pensé que alguien como ustedes estaría hospedándose en nuestro hotel». Su voz se apagó, claramente avergonzada por la situación. Chloe sintió una oleada de ira e incredulidad. La gerente estaba admitiendo algo que sonaba como puro prejuicio. Los habían juzgado antes de siquiera tener la oportunidad de registrarse, simplemente por la forma en que se veían o cómo se presentaban.
Era como si los hubieran rechazado solo por una suposición. David dio un paso más cerca del mostrador, ahora más firme que nunca. Entonces, déjame entender, nos rechazaste, ni siquiera revisaste nuestra reserva y asumiste que no pertenecíamos aquí solo por nuestra apariencia. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? El rostro de la gerente se puso rojo y apenas podía mirarlos a los ojos. Lo, lo siento mucho por el error. No puedo cambiar lo que pasó, pero les aseguro que no volverá a suceder. Pero Chloe y David no estaban listos para aceptar la disculpa aún. El daño ya estaba hecho, la confianza se había roto. Y mientras el peso de las palabras de la gerente caía sobre ellos, la verdad de la situación se volvía clara. No solo les habían negado una habitación, los habían rechazado por algo mucho más profundo, algo que haría que el resto de su fin de semana fuera mucho más complicado de lo que jamás imaginaron. La disculpa de la gerente, por sincera que pareciera, no hizo mucho para calmar la situación. Chloe y David se quedaron allí, procesando lo que acababan de escuchar. El peso de todo lo que había sucedido empezó a sentirse más y más incómodo conforme pasaban los minutos. Ya no se trataba solo de la habitación, era sobre el juicio que habían enfrentado, la suposición de que no pertenecían a un lugar en el que de hecho tenían todo el derecho de estar. David fue de Knirus el primero en hablar después de un largo y tenso silencio. ¿Y ahora qué? Nos estás diciendo que somos los dueños de este hotel, pero aún así nos rechazaste. Su voz estaba tensa de frustración. ¿Qué crees que habría pasado si no hubiéramos dicho nada? Nos habrías dejado ir sin siquiera revisar nuestra reserva. La gerente permaneció allí, visiblemente incómoda. Yo debería haber revisado, sí, dijo, su tono lleno de arrepentimiento. Pero cuando los vi, simplemente asumí. ¿Asumiste qué? Interrumpió Chloe, su voz calmada pero cortante. ¿Que no pertenecíamos aquí? ¿Que, por cómo nos vemos, no merecíamos quedarnos en tu hotel? El dolor en su voz era inconfundible, y David podía sentir cómo la frustración comenzaba a burbujear en su propio pecho. El recepcionista, que seguía de pie a un lado, se movió incómodo. Había permanecido callado desde que llegó la gerente, pero ahora sus ojos se movían nerviosamente entre Chloe, David y la gerente. Estaba claro que no sabía qué hacer a continuación. «Lo siento», repitió la gerente, casi tantas veces que ya no sonaba genuino. «Pero les aseguro que esto no volverá a suceder. Si quieren, les ofrecemos una mejora de cortesía a la mejor suite disponible». La oferta quedó en el aire, pero ni Chloe ni David reaccionaron de inmediato. Ambos la escucharon, pero no sonaba a una solución, no borraba el momento del juicio, la suposición que casi les cuesta la noche. La negativa seguía fresca en sus mentes, y ninguna mejora o compensación podía borrarla. David fue el primero en hablar, su voz ahora más baja pero igualmente firme. «No queremos tu mejor suite. Lo que queremos es simple, ser tratados como todo el mundo, no ser juzgados por nuestra apariencia o por suposiciones sobre quiénes somos». Chloe asintió, su expresión endureciéndose. «Exactamente, vinimos aquí para relajarnos, no para lidiar con esto, pero parece que eso ya ni siquiera es lo importante. Ya no se trata de la habitación, se trata de ser tratados con respeto, como si importáramos». La cara de la gerente se suavizó, pero estaba claro que no sabía cómo arreglarlo. «Lo entiendo, de verdad lo entiendo, y nuevamente me disculpo por la manera en que fueron tratados». Hizo una pausa y luego agregó: «Si lo desean, puedo asegurarme personalmente de que su estancia sea perfecta. Me encargaré de todo». Chloe miró a David y ambos se intercambiaron una conversación silenciosa. En ese momento, supieron que no querían un trato especial. No querían nada más que lo que habían pagado. Un simple fin de semana sin estrés. Pero el daño ya estaba hecho,
y ninguna disculpa podría deshacer la sensación de ser no deseados, de ser tratados como otros en un lugar que debería haber sido un santuario. No estamos interesados en ninguna mejora, dijo David, su voz firme ahora. Solo queremos registrarnos, no más preguntas, no más suposiciones, solo denos la habitación que pagamos. La gerente vaciló, pero finalmente asintió. Se giró hacia el mostrador y comenzó a escribir en la computadora. El recepcionista, que había estado de pie incómodamente, de repente parecía más consciente de la situación. Los miró, claramente avergonzado, pero no dijo ni una palabra. Chloe y David se quedaron en silencio, esperando a que la gerente terminara. Minutos después, la gerente giró la pantalla, mostrándoles los detalles de su reserva. Su habitación estaba efectivamente disponible. No había ningún problema con ella en absoluto. Aquí está su llave, dijo, su voz más baja ahora, casi apenada. Habitación 202. Voy a mandar a alguien a llevar su equipaje y nos aseguraremos de que su estancia sea cómoda. Nuevamente, lamento mucho la inconveniencia. David tomó la llave, entrecerrando ligeramente los ojos. Gracias, dijo, pero no tenía el calor que debería haber tenido. Se giró hacia Chloe, que ya se dirigía hacia los ascensores, con la expresión firme. No sentían ganas de celebrar, no se sentían ganadores en esta situación, solo se sentían cansados. Mientras caminaban, Chloe podía escuchar a la gerente hablando con el recepcionista detrás de ellos, pero las palabras ya no importaban. Lo que importaba era que les habían negado algo tan simple como un lugar donde quedarse. No por su reserva, no por su comportamiento, sino por cómo los vieron, y eso era algo que se quedaría con ellos mucho después de que dejaran el hotel. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, y ambos exhalaron. El viaje que habían imaginado ya se les escapaba de las manos. Haría falta más que una llave de habitación o una mejora para compensar el momento de incomodidad que acababan de vivir. No se trataba solo de recibir una habitación, se trataba de ser vistos por quienes realmente eran, no por la imagen que otros asumieron de ellos. Y eso, Chloe lo sabía, sería la verdadera lección que tomarían de este viaje. El ascensor zumbaba suavemente mientras ascendía, pero dentro de él, Chloe y David estaban a millas de distancia del tranquilo descanso que habían imaginado. El shock inicial de haber sido rechazados ya se había disipado, pero la frustración y la confusión persistían. Habían conseguido su habitación, pero la sensación de haber sido tratados injustamente, basándose únicamente en suposiciones sobre quiénes eran, era difícil de sacudirse. No sabían cómo debían sentirse. ¿Aliviados? ¿Enojados? ¿Ambos? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, salieron al pasillo. El hotel era tan tranquilo como lujoso, con alfombra suave y una decoración elegante que adornaba las paredes. Pero nada de eso parecía importar. El arte de alta gama, la luz suave, todo se sentía como una fachada ahora, una simple distracción de la experiencia que había sucedido abajo. La mano de David descansaba sobre la tarjeta clave, pero no la insertó de inmediato en la cerradura. «Lo sé», respondió Chloe, su voz teñida de incredulidad. Una cosa es cometer un error, pero la forma en que nos miraron no se trataba solo de la reserva, era cómo nos trataron antes de saber quiénes éramos. David asintió, pasándose una mano por el cabello. No creo que fuera un error, fue una decisión. Nos vieron, asumieron que no pertenecíamos y ni siquiera se molestaron en revisar. Su voz se endureció mientras hablaba. No fue solo un mal servicio al cliente, fue algo más, se sintió intencional. La puerta de su habitación se abrió con un clic cuando Chloe deslizó la tarjeta clave y ambos entraron. La suite era todo lo que habían esperado en cuanto a lujo. Ropa de cama suave, una amplia sala de estar, ventanales de piso a techo con vistas al horizonte de la ciudad. Pero la opulencia de la habitación
no podía borrar la amargura que sentían. Habían pasado tanto tiempo anticipando un fin de semana tranquilo, pero ahora cada rincón de este espacio se sentía como un recordatorio de lo que había sucedido en el vestíbulo. David caminó hacia la ventana y miró hacia las luces de la ciudad abajo, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Sabes? No puedo dejar de pensar en lo que dijo la gerente. No me di cuenta de quiénes eran, como si eso hiciera que todo fuera aceptable. Chloe se sentó en el sofá, sus dedos trazando sin pensar la tela de los cojines. Exacto. Es como si, una vez que se dieron cuenta de que éramos importantes, de repente les importó. Pero, ¿qué pasa con el momento antes? ¿Qué pasa cuando pensaban que solo éramos huéspedes comunes? Porque eso cambió la forma en que nos trataron. Su voz se quebró por un segundo y respiró hondo. Lo peor, ni siquiera cuestionaron su comportamiento, no se detuvieron a pensar por qué asumieron que no pertenecíamos aquí. David se giró de la ventana, con el ceño fruncido. Sí, y no fue solo un simple error. La gerente podría haberse acercado a nosotros, habernos pedido esperar y haber revisado nuestra reserva, pero no lo hizo. Ambos asumieron cosas sobre nosotros, sobre nuestro valor, y no nos dieron ni el beneficio de la duda. Hizo una pausa, mirándola a Chloe, y su tono se suavizó. ¿Y si no fuéramos quienes somos? ¿Y si solo fuéramos una pareja común, intentando registrarse sin la propiedad en la que apoyarnos? ¿Nos habrían rechazado de por vida? Chloe no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó mirando sus manos en su regazo. No estaba segura de qué dolía más: el rechazo en sí mismo o la realización de que esto no era un incidente aislado. Había pasado antes con tantas otras personas, solo que no de la misma manera. Era un recordatorio de que, en muchos espacios, personas como ella y David seguían siendo vistas como extranjeros, sin importar quiénes eran, qué habían logrado o lo que habían ganado. La suposición de que alguien no pertenecía, solo por cómo se veía o de dónde venía, era un problema profundamente arraigado. Y el momento que acababan de vivir era un claro ejemplo de ello. La gente lo hace todo el tiempo, dijo en voz baja. Hacen suposiciones basadas en la apariencia, nos ven y creen que pueden predecir quiénes somos, pero no saben nada sobre nosotros. Miró a David, sus ojos encontrándose con los de él. Y eso es lo más difícil de todo, ser juzgado sin ni siquiera tener la oportunidad de mostrar quién eres realmente. David caminó hacia ella y se sentó a su lado, su frustración ahora reemplazada por una aceptación cansada. Está mal, simplemente está mal. Nadie debería tener que luchar por respeto de esta manera. Suspiró, frotándose la frente. Me alegra que tengamos la habitación, pero toda esta experiencia ha echado a perder todo. Vinimos aquí para relajarnos, para disfrutar, y ahora parece que estamos luchando solo por ser vistos como personas. Chloe asintió, recostándose en los cojines. Yo siento lo mismo. Es difícil relajarse cuando sabes que la única razón por la que estamos aquí es porque finalmente les dijimos quiénes somos. Miró por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. No se trata solo de obtener lo que pagaste, se trata de ser tratado con dignidad, como cualquier otra persona. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La ciudad afuera seguía viva, pero dentro de la habitación del hotel, el aire se sentía pesado. No se trataba solo de lo que había sucedido en la recepción, era sobre la realización de que habían sido sometidos a algo más profundo, algo que aún permeaba demasiados lugares en el mundo. Las suposiciones, los prejuicios, las formas en que las personas eran tratadas de manera diferente por quienes eran. Era un patrón que se repetía una y otra vez, y ahora ellos formaban parte de él. Finalmente, David rompió el silencio. Sabes, Chloe, no estoy seguro de qué quiero hacer ahora. No creo que pueda simplemente olvidar lo que pasó,
pero tampoco quiero desperdiciar este fin de semana estando enojado. Chloe se giró hacia él, su expresión pensativa. Creo que lo mejor que podemos hacer es dar un paso atrás, respirar hondo. Estamos aquí. No podemos cambiar lo que pasó abajo, pero sí podemos decidir cómo seguir adelante desde aquí. David asintió, una ligera sonrisa asomando en la esquina de sus labios. Supongo que tienes razón. Aprovechemos lo que nos queda. Pero mientras se quedaban allí, en esa suite lujosa que tanto habían trabajado por disfrutar, quedaba claro que la punzada de los eventos del día no desaparecería fácilmente. El fin de semana estaba lejos de estar arruinado, pero el peso del juicio y la suposición seguía pesando en la habitación, y para Chloe y David, esa realización era algo que llevarían consigo mucho después de hacer el check-out del hotel. A la mañana siguiente, Chloe y David despertaron con la suave luz de la madrugada filtrándose a través de las cortinas. La ciudad afuera ya comenzaba a vibrar con vida, pero la habitación se sentía extrañamente quieta. A pesar de la lujosa suite, el nuevo día no se sentía tan refrescante como debería. Los eventos del día anterior seguían allí, flotando sobre ellos como una nube que no terminaba de disiparse. David fue el primero en hablar, su voz más baja de lo habitual. No sé tú, pero no estoy seguro de cómo debo sentirme ahora. Conseguimos la habitación, pero todo parece contaminado, ¿sabes? Chloe se sentó en la cama, pasando los dedos por su cabello. Lo entiendo. Parece que nos dieron la habitación porque se dieron cuenta de quiénes éramos, no porque la mereciéramos como cualquier otra persona, como si tuviéramos que demostrar algo solo para ser tratados de manera justa. Habían llegado a ese hotel para escapar del estrés de la vida cotidiana, pero lo que habían experimentado había hecho que todo pareciera más complicado. El propósito de su viaje era desconectar, pero ahora estaban cuestionando el mundo en el que vivían. Ya no se trataba solo del hotel, se trataba de las suposiciones que las personas hacían todos los días, las que conducían a un trato basado en lo que alguien pensaba saber sobre ti, no en la realidad. Chloe se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Sigo pensando en todas las personas que pasan por esto todos los días, que no tienen la historia que tenemos nosotros, aquellos que no pueden cambiar una situación solo diciendo quiénes son. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa cuando no reciben esa segunda oportunidad? Se detuvo, su mano descansando sobre el vidrio frío. No quiero ser esa persona. No quiero que nadie se sienta como nosotros nos sentimos. David se unió a ella junto a la ventana, parado a su lado, mirando hacia la misma ciudad que ahora parecía tan lejana de lo que había sido solo 24 horas antes. Sí, pero sabes, no quiero que esta situación nos defina. No quiero salir de este hotel sintiendo que hemos sido derrotados por algo que es más grande que nosotros. Chloe se giró hacia él, sus ojos firmes. Tienes razón, no podemos dejar que ganen así. Vinimos aquí por una razón, para relajarnos, y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos dejar que este momento marque todo lo demás. No vamos a dejar que arruine nuestro fin de semana. David sonrió ligeramente, aliviado al ver cómo volvía su determinación. Estoy de acuerdo. Aún disfrutaremos el resto de nuestro tiempo aquí, pero también creo que tenemos que irnos de este fin de semana recordando lo que aprendimos. No podemos cambiar lo que pasó aquí, pero sí podemos cambiar cómo reaccionamos y podemos ser mejores. Pasaron las siguientes horas enfocándose en lo que los había llevado allí en primer lugar, un descanso muy necesario. Caminaron por la ciudad, conversaron y se permitieron estar presentes en el momento, lejos del peso del juicio y la suposición. Los recuerdos del día anterior no desaparecieron, pero ya no dominaban sus pensamientos. Eligieron avanzar, sabiendo que habían manejado una situación injusta con dignidad, y eso era algo de lo que podían estar orgullosos.
Cuando el fin de semana llegó a su fin, el hotel trató de hacer las paces. La gerente se acercó a ellos, ofreciendo otra ronda de disculpas y preguntando si había algo más que necesitaban. El recepcionista también pasó por su habitación para disculparse personalmente. Pero para Chloe y David ya no se trataba de la disculpa. Ya no se trataba de la habitación, la mejora o las promesas hechas para suavizar las cosas. Lo que importaba era la lección que habían aprendido. Mientras empacaban para irse, Chloe no pudo evitar pensar en el momento en que entraron por primera vez al vestíbulo del hotel. Esperaba ser recibida, tratada como cualquier otro huésped. Lo que no esperaba era ser juzgada por nada más que la apariencia, las suposiciones y los prejuicios. David, al notar su expresión pensativa mientras cargaban sus maletas en el coche, puso una mano en su hombro. Hemos pasado por mucho este fin de semana, pero salimos de esto siendo mejores. Sabemos quiénes somos y no vamos a dejar que nadie más nos defina con base en sus prejuicios. Chloe asintió, una pequeña pero genuina sonrisa asomando en sus labios. Tienes razón, y no lo olvidaré, ni las partes malas, ni las buenas. Pero esto se va a quedar conmigo. Se alejaron del hotel, con la mente clara y el corazón firme. El fin de semana había estado lejos de ser perfecto, pero al final, ambos aprendieron algo invaluable sobre cómo los ven y lo importante que es ver a los demás por lo que realmente son, sin juicio ni suposiciones. El hotel seguiría siendo solo un lugar donde se alojaron una vez. Un lugar que les enseñó una lección dolorosa, pero también uno que encendió una comprensión más profunda. Fue el tipo de lección que llevarían con ellos mucho después de que el viaje terminara, y el tipo de lección que los haría mejores, más fuertes y más conscientes del mundo que los rodea. Y mientras dejaban la ciudad atrás, sabían que habían enfrentado algo difícil, y habían salido de ello con una visión más clara de quiénes eran y qué defendían. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de dar like y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Gracias por ver.